El hartazgo es una condición superior de hartarse sobre un proceso. Cuando la gente llega al hartazgo, es capaz de reaccionar y sobrereaccionar, y ahí es donde está el peligro. Cuando los pueblos llegan al hartazgo, sobrereaccionan en función de lo que ya se hartaron de sufrir o padecer, o de lo que evidentemente se sobreabusa en ciertos aspectos desde el Estado o desde cualquier ámbito social. Y yo creo que este pueblo llegó al hartazgo con relación a los privilegios de posiciones públicas. Y cuando los pueblos llegan a ese nivel, entonces se desencadenan en algún momento situaciones que ya entonces se hacen irreversibles y desestabilizan, inclusive en ciertos aspectos, el modelo democrático o el modelo de gestión, porque hay modelos autoritarios que llevan al hartazgo a los pueblos y también terminan derrocándolo, haciendo magnicidio, ajusticiamiento de quienes ostentan el poder. En democracia, cuando llegamos al hartazgo, lo que se hace es que se hacen movilizaciones muy fuertes y se toman decisiones de carácter electoral y terminan pateando a los que los hartaron de ciertos abusos. Yo creo que este país llegó al hartazgo con el tema del financiamiento a los partidos políticos. Solamente en este año fueron más de 3.000 millones de pesos. En la recta final para las elecciones, si mal no me falla la memoria, creo que le dieron 1.000 y pico de millones a cada partido mayoritario en la recta final, porque el presidente decidió, como le tenían una presión y con todo derecho de que el gobierno no quería entregar los fondos que la Junta tenía que entregar a los partidos para ahogar a la oposición y que pudieran moverse muy lento por la falta de recursos económicos. Bueno, al final le despachó. Gastamos el año pasado, porque no fue que invertimos, son dos cosas diferentes, más de 3.000 millones de la costilla de los impuestos nuestros. Y usted sabe qué están haciendo los partidos, mayoritarios y minoritarios, emergentes e inmergentes, porque hay partidos que crecen menos cada vez más. O que cogen esos cuartos y se ponen sueldos de lujo ellos dentro de la burocracia partidaria. Y usted lo ve, sí, y usted lo ve, mire, muy cómodo. No trabajan en otros lugares, salvo algunas excepciones que tienen despacho de abogados, qué sé yo. Y entonces los partidos se autofinancian la burocracia interna, cuando eso antes era un trabajo voluntario, de colaboración. Entonces, los partidos mayoritarios también le entregan todos esos cuartos fafa y no le mandan un peso a los candidatos. Los candidatos tienen que buscar además para su campaña y para el partido. Entonces, ¿para qué rayos es que ha servido esa ley electoral que Peña Gómez propuso de financiamiento a los partidos? La idea inicial era que los partidos no cayeran en manos del lavado de grandes empresarios que después van a esquilmar desde el partido que ganó el gobierno al gobierno con los cuartos del pueblo. Entonces, para Peña Gómez, la idea de Peña Gómez fue esa, que no caigan en manos de los empresarios, que no caigan en manos de los lavadores y que no caigan en algo que venía surgiendo en ese momento cuando Peña Gómez lo propuso, que era el narcotráfico. Ahora cogen los cuartos de los empresarios, cogen los cuartos de los lavadores, cogen los cuartos de los narcos y cogen los cuartos del pueblo, que es el financiamiento de la ley de partido. Entonces, yo creo que estamos llegando al hartazgo. Y eso yo, sinceramente, estoy de acuerdo, carajo, que revisemos eso y ojalá se pudiera suspender, que se suspenda. Que hay que aprender a pelear en democracia, que sin los cuartos del pueblo. Y otra cosa que está llevando al hartazgo es el privilegio de los congresistas. Un montón, el Congreso, yo lo dije durante la campaña pasada, se va a convertir en una cueva, un refugio para lavadores, para narcos, para banqueros no de la banca formal, rifero. Y entonces cogen eso ahí para cubrirse las espaldas frente a un proceso judicial, por lo menos durante el tiempo que puedan. Y otros que pasan por el Estado, acumulan fortuna y compran una candidatura en base a la papeleta, distorsionando el concepto democrático, y se van al Congreso también a cubrirse las espaldas. Entonces está el entuerto que daña el sistema de una sociedad equilibrada, justa, como es las famosas exoneraciones. La idea inicial de esto, oigan cuál era la idea inicial, que tenía sentido, tenía lógica,
que los legisladores que viven en la frontera, que viven en larga distancia, que tienen que ir a legislar, no desbaraten su vehículo en largos tramos de carretera, y que había que proveerle de un vehículo. Ah, muy bien, ¿cómo se decidió eso? No sé en qué año se decidió eso, pero se decidió. Y entonces se repartió a todo el que... Porque un legislador que viva aquí en el distrito, que vive aquí en la periferia, entre San Cristóbal, la capital, San Pedro y demás, no debe tener ni media exoneración, porque vive aquí. No, entonces no es una, son dos vehículos. Entonces promueve una corrupción rampante porque unos inescrupulosos entonces venden las exoneraciones a capos, a lavadores y a dealers, sean serios o no sean serios. Y hacen un negocio y entonces le estafan al Estado porque entonces no se deja de pagar impuestos porque viene una jodida exoneración. Entonces, esos dos temas en este país tenemos que abordarlo porque hemos llegado al hartazgo y hay que quitar todos esos privilegios innecesarios y abusivos.